Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Los aranceles de Donald Trump amenazan el lanzamiento global de la Switch 2 y golpean los eSports mundiales. eSports Flash. Nintendo suspendió las reservas de Switch 2 en Estados Unidos después del anuncio de aranceles masivos de Trump, generando un caos que impacta a los eSports en todo el mundo. Hoy te cuento Donald Trump versus la Switch 2. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. eSports Flash. Nintendo presentó oficialmente la esperada Switch 2. Con una consola potente, retrocompatible, lista para revivir sus grandes títulos competitivos y dar entrada a nuevos eSports. Pero el mismo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un paquete de aranceles que afecta directamente la distribución de hardware extranjero, incluyendo la consola de Nintendo. La compañía japonesa, en shock, suspendió la preventa en Estados Unidos. El precio estimado, que era de $449, podría escalar fácilmente hasta los $650 por los nuevos impuestos. Esto convirtió el debut de la consola en un drama geopolítico con ramificaciones globales que están sacudiendo a la industria de los videojuegos y al mundo de los eSports. Y vamos a explicar eso. La Switch 2 llegó con todo para pelear en el terreno competitivo. Pantalla de 120 Hz, potencia suficiente para correr juegos como Cyberpunk 2077 y retrocompatibilidad con joyas como Smash Ultimate o Splatoon 3. Incluso se anunció un Mario Kart World diseñado para la escena competitiva. El rediseño de los Joy-Con y la compatibilidad con juegos anteriores buscaban una transición suave para jugadores y torneos. Pero los aranceles de Trump impactan nuevamente a las consolas ensambladas en Vietnam y en Japón, con tarifas de 46% y 24% respectivamente. Esto significa que solo por entrar a los Estados Unidos, Switch 2 llega encarecida. El problema es serio. Nintendo vendió más de 40 millones de Switch en Estados Unidos, su principal mercado. Y ahora frena en seco, pero mantiene la fecha, por ahora. El 4 de abril pasado, Nintendo anunció que suspendía las reservas en Estados Unidos hasta nuevo aviso, mientras evaluaba el impacto de estos aranceles, estos costos adicionales por llevar insumos o equipos hasta los Estados Unidos. Aclararon que la fecha del lanzamiento global de la Switch 2, del 5 de junio próximo, sigue vigente, pero dejaron abierta la puerta a cambios si la situación no mejora. La comunidad gamer estalló en redes sociales con frases como «Gracias Trump, el peor presidente gamer». Analistas afirman que Nintendo está en una encrucijada. Subir el precio sería un suicidio comercial, pero absorber el arancel y asumir ellos esos costos los pondría en pérdidas. Por otro lado, no vender en Estados Unidos sería dejar millones de dólares sobre la mesa sin tomar. Mientras tanto, Europa y Japón seguirán con su calendario normal, creando una escena desigual en el mundo. Unos países tendrían la Switch 2 y otros no. Pero, ¿de dónde viene esta guerra comercial?
Todo comenzó en 2018, cuando Donald Trump, entonces presidente, desató una guerra comercial contra China. Y sí, Nintendo no es de China, pero en el año 2019, Nintendo, Sony y Microsoft enviaron cartas conjuntas al gobierno de Estados Unidos alertando sobre el impacto de los aranceles en las consolas de videojuegos. Nintendo incluso movió parte de su producción de China, sacaron su producción de China hacia Vietnam para evitar problemas. Pero ahora, en su segundo mandato, Donald Trump aplica tarifas extra del 54% a China, pero también el 46% a Vietnam y encima 24% a Japón, afectando directa o indirectamente a toda la consola o todo periférico de gaming fabricado fuera de Estados Unidos. El que Donald Trump llamó el Día de la Liberación Comercial, bueno, lo llamó así él y su equipo, esto resulta ser una bomba para el gaming global. Estamos hablando de una industria de videojuegos que no puede quedarse quieta. Las tarifas no solo golpean a Nintendo, no es la única compañía afectada. Sony y Microsoft también ensamblan consolas en Asia. Nintendo es de Japón, Sony es de Japón, pero Microsoft es de Estados Unidos y ensambla sus consolas en Asia. Los precios de la PlayStation 5 de Sony y de la Xbox de Microsoft podrían subir si los fabricantes no logran negociar exenciones de este tipo de tarifas. Y la escena competitiva en PC tampoco se salva. Componentes esenciales como las GPUs, los monitores, las placas base vienen de Asia. Subirán los precios de los equipos para los torneos, training houses y los setups personales. En Estados Unidos, donde los esports tienen una de las bases más grandes del mundo, esto puede frenar el crecimiento de jugadores, limitar los accesos y ralentizar la renovación tecnológica. Si competir en los esports empieza a salir más caro, habrá menos gente que pueda hacerlo. Vamos a una pausa y cuando regresemos te contaremos qué pasaría si Switch 2 no se lanzara este año en Estados Unidos y cómo eso afectaría los torneos globales de Mario Kart y de Smash. eSports Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. ¿Sabías que Nintendo ya tenía listas las consolas para distribuir en Estados Unidos y ahora no sabe qué hacer con ellas? Podrían irse a Europa o a Latinoamérica. Todo depende de la política. Japón, la Unión Europea y Vietnam ya están negociando con la administración de Donald Trump para conseguir exenciones o reducciones de los aranceles. Si Nintendo logra un acuerdo en las próximas semanas, podríamos ver reapertura de reservas y un lanzamiento más o menos normal. Si no, Estados Unidos podría quedarse sin consola hasta nuevo aviso. O peor, con precios que superen los $600. En medio, la industria entera se pregunta si este será el principio de una nueva era donde cada país fabrica y consume su propia consola sin mirar hacia afuera. Pero esto tendría impacto en los torneos, en las ligas y en los jugadores. Si Switch 2 no se lanza con normalidad en Estados Unidos, torneos de Mario Kart World o
títulos futuros competitivos podrían retrasarse o realizarse solamente en Asia y en Europa. Bueno, y esperemos que también en América Latina. En Fighting Games, usar hardware de nueva generación se vuelve inviable si no hay disponibilidad. Los organizadores de eventos ya están haciendo cuentas. Equipar un torneo con PlayStation 5, con Switch 2 o con monitores de 240 Hz sería mucho más caro. Equipos de eSports podrían posponer compras o competir en desventaja técnica con otros equipos de otros países. Todo eso agrava la brecha entre regiones y puede perjudicar el nivel competitivo global. Latinoamérica parecería estar entonces atrapada entre dos fuegos. En el mundo hispanohablante, la situación es compleja. La región ya sufre precios inflados por impuestos, por distribución limitada y por devaluaciones. Si Nintendo y otras marcas redirigen consolas de Estados Unidos hacia Europa, Latinoamérica podría quedar rezagada otra vez. Pero si Latinoamérica tiene suerte, podría recibir de pronto más stock y lanzar Switch 2 a tiempo. Todo depende de las decisiones en Tokio y en Washington. Lo cierto es que los jugadores en Latinoamérica, que a veces ya tienen que entregar con menos recursos, ahora enfrentan una generación más costosa. Y eso podría excluir a nuevos talentos de la región en competencias internacionales. Y todo se podría complicar un poquito más. Porque además de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, que han afectado la producción en países como China y Vietnam, Nintendo ahora enfrenta dificultades adicionales en su cadena de suministro. La escasez global de semiconductores y componentes electrónicos esenciales para la fabricación de la Switch 2, y eso empieza a generar retrasos en la producción y podría limitar la disponibilidad de la consola en su lanzamiento. Esta situación complica todavía más el panorama para Nintendo, que ya estaba lidiando con el impacto financiero de los aranceles y la necesidad de ajustar su estrategia de mercado en Estados Unidos. Nintendo sigue explorando alternativas como, por ejemplo, diversificar sus proveedores y optimizar su cadena de suministro para mitigar estos desafíos y cumplir con las expectativas de los consumidores en el lanzamiento programado todavía para el 5 de junio. ¿Lograrán mantener la fecha? Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.